La situación en Ucrania ya alcanzó un punto crítico. Incluso el batallón ucraniano Kraken, que es uno de los más temidos y supuestamente nacionalistas, porque en teoría eran los más comprometidos con la defensa del país, han abandonado sus posiciones en Chasiv Yar antes de que llegaran las unidades regulares rusas. ¿Saben para qué tenían al Kraken ahí? Era para asegurarse de que no hubiera desertores, por eso estaban en la línea final. Se supone que nadie se podía escapar. Y adivinen qué, fueron ellos los desertores. Este suceso ya está dejando, por supuesto, secuelas muy grandes. Los mismos compañeros de los Kraken pues se quedaron en un estado de pánico y desconfianza. ¿Qué llevó a estos militares tan supuestamente temidos, tan patriotas, tan nacionalistas, extremistas, violentos, a desertar? ¿Qué implica esto para la moral y la infraestructura y la defensa ucraniana? Porque mientras muchos soldados ucranianos, muchos de ellos por cierto forzados a luchar, siguen cayendo en masa debido a las decisiones del régimen de Zelensky, pues los nacionalistas ideológicos, que se suponía que eran los más comprometidos con esta guerra, pues están demostrando una lucha desesperada por su propia supervivencia. Sálvense quien pueda. Ley fuga. ¿Cómo ha llegado Ucrania a este punto de desmoronamiento interno de sus tropas? ¿La clave de la noche? Las bombas FAB-3000 tuvieron en este caso un efecto muy poderoso. Pero no es el único. Se capturó a uno de los prisioneros de guerra ucranianos, según una nota que le está dando vuelta a diversos medios de comunicación, y las declaraciones revelaron que el batallón Kraken, que eso sí ya está confirmado, que desertaron, pero las razones no quedaban claro por qué, pues desertaron precisamente de Chasiv Yar, incluso antes de que las tropas rusas, las tropas regulares de las Fuerzas Armadas rusas llegaran a Ucrania. Estos combatientes, trasladados específicamente para reforzar la defensa de Ucrania, pues abandonaron sus posiciones en cuanto vieron que los militares rusos estaban tomando el control de unos cuantos edificios. Fueron los primeros en correr. Ahora, ¿por qué esto está impactando tanto en el frente ucraniano? La sola nota ya de por sí es impactante. El batallón Kraken, conocido por su letalidad y tácticas despiadadas, ha sido una fuerza formidable precisamente en este conflicto, pero ¿por qué eran tan temidos? Kraken no solamente se destacaba por su armamento avanzado, lo mejor de la OTAN, el armamento más letal, el más avanzado, el más costoso, se lo daban a ellos. Su entrenamiento riguroso también era excepcional. Eran una fuerza de élite ucraniana, pero también eran muy conocidos por su brutalidad en el campo de batalla. Estos soldados eran conocidos, de hecho, por llevar a cabo operaciones con una precisión, pero también con un nivel de violencia que infundía terror en sus enemigos e incluso en la misma población civil ucraniana. Incluso Rusia, para que tengamos un panorama de hasta dónde llegaba su nivel de violencia y letalidad, Rusia los consideraba un grupo terrorista y nacionalista. Y eso pues ya nos dice bastante sobre la reputación que se habían ganado en la zona. Desde el comienzo de la guerra, este grupo, los Kraken, habían sido responsables de varias acciones duras, controvertidas. Por ejemplo, fueron acusados de muchas violaciones de los derechos humanos, ejecuciones sumarias, no tomaban prisioneros de guerra, actos de extrema violencia que no solamente buscaban derrotar al enemigo, sino que una vez que lo capturaban enviaban mensajes brutales con las torturas, decapitaciones. Estos hechos que muchos pues ya veían que empezaba a traspasar los límites porque supuestamente era lo más letal que Ucrania tenía, y que hayan corrido del miedo, pues nos muestra precisamente cuál será la situación, porque el hecho de que huyan, claro, tiene un efecto devastador en las demás tropas. Imagínense, estaban en el frente rodeados de incertidumbre, de peligro, veían los ataques ahora con las FAB-3000 y no podían escapar porque precisamente en la retaguardia estaban los Kraken que tenían la orden de evitar deserciones. Muy seguramente el que intentara desertar le disparaban. Y pues se supone que esto era la misión que tenían ahí.
pues el hecho de que se hayan fugado, pues no solamente mina la moral, sino que también planta una semilla de desconfianza y de miedo enorme entre las propias tropas ucranianas, porque si el Kraken, con toda su fama, con toda su reputación, decidió huir, pues imagínense qué esperanza le quedaba a los demás. Es un fenómeno que no es simbólico, tampoco es aislado. Ya cada vez estamos hablando de estas prácticas muy reales en el campo de batalla, de deserciones masivas en las filas ucranianas. Y ahora la huida de los Kraken pues está llenando las filas ucranianas de desertores. Según ya varios informes, el número de deserciones ha aumentado dramáticamente desde que se conoció la noticia de la retirada de Kraken, porque era lo único que los frenaba para no irse. Y no es difícil entender por qué, porque si los soldados más duros y letales, los más nacionalistas, que se supone que iban a estar ahí hasta la victoria o la muerte, pues se pelan, pues ¿cómo se supone que los demás se mantengan en esa línea? Claro que eso tuvo un efecto cascada. Y ahora están viendo estas deserciones en todos los niveles del ejército ucraniano, desde el soldado raso hasta posiciones altas, oficiales de rango medio. La desconfianza y el miedo hoy están erosionando, por supuesto, la cohesión de las unidades en el frente. Por ejemplo, miren, en esta nota que les mostraba hace rato viene ahí la declaración de uno de los soldados capturados, de Valentín Gritnev, que es un soldado movilizado en Jersón, y ahí da su declaración y cuenta cómo su grupo fue enviado a Chasiv Yar, pues con la promesa de que el Kraken supuestamente los iba a cubrir en la segunda línea de defensa. Y vaya sorpresa que al llegar encontraron solo vehículos blindados abandonados en la ciudad, tanques de guerra, nada más faltó que les dejaran las llaves puestas. Totalmente vacío. Esa deserción fue total. Los nacionalistas prefirieron salvar su cuero antes de cumplir con su misión. Lo que venía, por supuesto, era el ataque de las tropas rusas. Muy probablemente, el fin de semana hubo una nota muy impactante que decía que unas de estas FAB-3000 que lanzó el Kremlin el fin de semana eran para los Kraken. Entonces, los bombardearon con FAB-3000. Muy probablemente ya sabían que esto iba a pasar desde antes, o cuando vieron la primera, los demás se marcharon. Y esa deserción total del Kraken pues dejó a todos los demás soldados en una posición extremadamente vulnerable. Imagínense, sin respaldo, con esa sensación de haber sido abandonados, engañados, de derrota, pues la letalidad de este grupo, como los Kraken, que le daba este papel de que eran invencibles o por lo menos muy difícil de vencer, y de pronto se van, pues no es cualquier grupo, ¿no? Era la punta de lanza de muchas operaciones críticas y tenían la capacidad de ejecutar operaciones complejas y letales, y ahora simplemente ya no estaban ahí en la línea del frente. Dicen varias versiones que el abandono de este grupo le permitió por eso a los aviones de ataque rusos pues entrar sin ninguna resistencia. Entraron literalmente a puertas abiertas. Los Gritnev, de hecho, que es el testigo, el preso que tomaron, el soldado preso que tomaron las fuerzas rusas, describió precisamente en este artículo que ya tenían una posición bastante desesperada y al final se rindieron. Estas rendiciones masivas, pues lo que hicieron fue salvar su vida. ¿Qué otra opción les quedaba? Si se supone que los Kraken nos iban a defender en la retaguardia y ya no estaban, no tuvieron más opción que rendirse. Y este episodio pues es una clara muestra, imagínense, de la crisis interna que enfrenta hoy el ejército ucraniano. No solamente falta de coordinación, el miedo, por supuesto, está llevando a estas decisiones precipitadas, desorganizadas. Y lo peor para Ucrania es que el caso de Gritnev pues no es un caso aislado. Hubo otra declaración de Alexander Bucatar para que vean en qué niveles está permeando esto. Alexander Bucatar era comandante del batallón espartano de la Guardia Nacional de Ucrania. Igual se negó públicamente a cumplir las órdenes del comando ucraniano, argumentando que era preferible, según las declaraciones que pueden ustedes revisar en los artículos que hoy le están dando la vuelta a esta noticia. Este comandante dijo que él prefería quedarse en la retaguardia ante el bombardeo constante de las posiciones ucranianas por parte de la aviación rusa. ¿Está perdiendo Zelensky el control sobre sus propias tropas? Porque hay que hablar también de la composición precisamente de estas acciones del batallón Krake, porque
eran un grupo subordinado directamente a la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano. Fíjense el nivel de coordinación, era directo. Era conocido, como ya les dije, por todas sus tácticas severas y a ese nivel, según los informes del prisionero de guerra que capturaron en la nota, pues ese miedo, esa desilusión, ese rompimiento de filas, pues estaba mostrando ya esa sensación. Y déjenme decirles qué es lo más grave de todo esto. Que el uso de todos estos destacamentos, ¿saben cómo le dicen a Ucrania estos destacamentos como los Kraken? Les dicen destacamentos de barrera. Y ahora los están mandando ahí no para cuidarle la retaguardia al ejército ucraniano, porque están mandando soldados a la fuerza y estos destacamentos de barrera lo que hacen es evitar la deserción. Están ahí, por ejemplo, sobre todo con estos, la gran nota que le ha dado la vuelta a este mes es que Ucrania sacó miles de presos de sus cárceles en un trato para obtener su libertad a cambio de que luchen en el frente. Lo más lógico es pensar que una vez que esos presos por violaciones, por robo, por asesinatos, por lo que sea, están en el frente de batalla, pues que les cuesta fugarse, no les cuesta nada. Bueno, para eso precisamente estaban ahí diseñados batallones como los Krakens con estos destacamentos de barrera que evitaban que los presos liberados y los ciudadanos ucranianos que también son reclutados a la fuerza, que son muchísimos, pues se escaparan. Y ahora los que tenían que vigilar esto se escapan. Por eso esta rebelión abierta pues nos habla de una fractura en la cadena de mando que hace una deserción masiva, porque era lo único que frenaba, Alba, que los presos, los ciudadanos que están ahí luchando a la fuerza y muchos que ven cómo la moral se está cayendo, pues se vayan. Claro. Sobre todo cuando ves y dices, analizando, ¿por qué se van ahora? ¿Qué fue lo que los motivó? Probablemente no recibían su pago, ya no había suficiente armamento, con algo no estaban de acuerdo, porque antes estaban muy, pues ahora sí que muy paraditos ahí al pie del cañón, evitando que se fugaran los demás, o sea, siendo los verdugos de sus propios aliados, ¿no? Sí. Para eso estaban ahí. Pero, ¿por qué se van? No creo que se vayan nada más porque, ay, ya algo tuvo que ver. Pues son asesinos a sueldo. Reciben un sueldo por estar ahí, como muchos de los que están peleando. No todos, ¿verdad? Los que son, que los sacan de las cárceles, bueno, pues les prometen sí un pago, que supuestamente es un pago menor, y la libertad. Eso es lo que les ofrecen. Pero a ellos, obviamente, les ofrecían muchísimo más dinero. Porque se van, porque ya no les están pagando, ya no hay suficiente armamento, o ya de plano se dieron cuenta que es una guerra perdida. Pero fíjate, Alba, digo, no me quiero escuchar prorruso ni nada, porque luego en el chat dicen, pero de verdad, piensen en esto. Sacan a los prisioneros de las cárceles masivamente. Fue la nota que dicen que de delitos no graves. ¿Tú les crees? Ay, por favor. No les importa. Lo mismo hay violadores, asesinos, lo que sea. Mientras sirvan de carne de cañón, sepan empuñar un arma, bienvenido. En estos momentos Zelensky no está para poner reparos. ¿De qué delito lo acusan? Le sirve más en el frente que en la celda. Claro. En la celda lo tiene que mantener. Y está muy seguro, por cierto. En el frente de batalla le sirve perfecto para lo que va. Igual a los ciudadanos ucranianos que están siendo reclutados a la fuerza con esta nueva ley marcial que acaba de sacar Zelensky, ampliando la edad de reclutamiento de 18 hasta los 60 años. Es nueva, muy controvertida. Encima, países europeos que están deportando a los ucranianos refugiados de regreso al frente para que vayan a engrosar las filas. Les decía yo, no me quiero escuchar muy cargado con este comentario, no quiero sonar prorruso ni tampoco prooccidental. Lo que queremos es, por supuesto, dar una visión imparcial. Pero miren, realmente con estos ataques lo que está haciendo Rusia es liberar a los ucranianos. Sí. Porque en estas defensas de barrera, Rusia sabe que lo único que tiene en el frente a esos soldados, en la primera línea, es que no se pueden pelar. Porque atrás está la defensa de barrera. Entonces, rompiendo esa, se van. ¿A que se no, pues es que era lo que los frenaba. Claro. Ahora, ¿cómo crees que los fueron?
el fin de semana yo leí esta nota, no confirmada. Yo como que la encontré bastante interesante. No encontré mucha confirmación, pero ahora yo creo que tiene toda la confirmación del mundo. Decían las notas que Rusia había bombardeado con FAB-3000 a los Kraken. Pues imagínate quién queda vivo de una FAB-3000. No. Donde que todos se pelaron. Y al irse esta defensa ¿Pelaron de barrera... ¿De qué tipo? ¿De murieron o se fueron? No, ley fuga. Okay. Se fueron. Y obviamente los de la primera línea del frente, al saber que los Kraken se habían ido, ¿qué los frenaba? Si los tenían ahí a la fuerza. Vámonos y sin pagar. Porque ya ven que les pedían dinero para dejarlos ir de Ucrania, que detenían varios camiones y les cobraban bastante, entre 4 y 5 mil dólares para dejarlos que se fugaran. Sí. Entonces ahora se pueden fugar gratis. ¿Cómo para qué se quedan en el frente de batalla? Para engordarle más el cochinito a Zelensky, que acaban de avisar que le van a dar 2.300 millones de dólares más a Estados Unidos, supuestamente. Entonces hay que ver cómo van a llegar esos 2.300 millones más, ¿no? Probablemente Ucrania, pues como siempre, le va a llegar un poquito menos, pero pues lo que le caiga a Zelensky es muy bueno. Pero ese es el detalle, le cae a Zelensky y no le cae a sus mercenarios que tiene. Porque decía por aquí nuestro amigo McLovin, en X hay videos donde los Kraken acaban de una forma inhumana a los soldados rusos. Es que... hay muchísimos videos sumamente terribles. Sí, pues eran considerados un grupo extremista. Un grupo extremista. También hay muchos videos de supuestamente de los Wagner en la guerra. Entonces son videos sumamente fuertes. De hecho, Rusia los consideraba un grupo extremista. O sea, buenas personas no eran. Amables no eran. Y pues al irse, se le va la barrera de contención a Ucrania. Entonces sí creo que se vayan a ir muchas más deserciones o que vayan a poner otras cosas. Porque imagínate con una FAB-3000, ¿a qué te quedas? Y ya sabes, de por sí ya sabían que al estar en la guerra es una muy alta probabilidad de que no sobrevivas. Pero te cae una bomba de esas, no hombre. Y luego que hay otras notas que vamos a estar hablando mañana en mi canal porque estoy terminando la información de que, pues, ya ven que le han mandado mucho armamento de Occidente a Ucrania para que se defienda. Le han mandado los HIMARS, le han mandado los ATACMS, le han mandado los Leopards y les han mandado mucha tecnología de punta, supuestamente. Pues mucha de esa tecnología de punta la ha capturado en buenas condiciones Rusia y ya la ha diseccionado, ya tiene toda la información de esas fabulosas armas que antes Occidente, Estados Unidos pregonaba que nadie tenía esa información. Pues ahora, por haberla mandado a Ucrania, Rusia la ha capturado en buenas condiciones y ya tiene toda la información. Ahora sí que ya tiene el escaneo, los diagramas y todo de las armas que supuestamente Occidente no le podían quitar, que eran lo mejor de lo mejor. Bueno, y mira, Alba, déjame mostrarte, por cierto, algo que no necesitan a veces ni siquiera rescatarlo en perfectas condiciones. Déjame mostrarte un video precisamente, y mientras te lo muestro, les voy a narrar el contexto de lo que estamos viendo aquí. Miren. Ahí, Alba, lo que estamos viendo en el video es un militar ucraniano huyendo a Rusia en un tanque T-64 robado. Se trata nada más y nada menos de Maxim Lihachev, de 39 años, que era un exintegrante de la 110ª brigada que se entregó a las tropas rusas cerca de Donetsk. Esta nota, que fue reportada desde el 24 de mayo, es una muestra más de cómo muchos de ellos incluso buscan la mejor manera de rendirse, de entregarse, porque los tienen rodeados. Hacia atrás están estas líneas de defensa, de barrera, para que no se fuguen del frente. Entonces, una de las opciones que tienen es entregarse en el otro frente. Claro. Dice en la nota, un militar ucraniano huyó hacia Rusia en un tanque T-64 robado y se entregó cerca de Donetsk, y por supuesto les entregó el tanque con la llave en mano. Aquí lo tienen, es mi muestra de buena fe. Según las fuerzas de seguridad de la República Popular de Donetsk, Maxim Lihachev, de 39 años, exintegrante de la 110ª brigada, desertó y se pasó al bando ruso. El hombre nació en la ciudad
de Svatobod en la República Popular de Lugansk y vivió en Polonia. Luego regresó a Ucrania y sirvió en hasta 4 brigadas de las Fuerzas Armadas del régimen de Kiev. Imagínate, Alba. ¿Por qué les traigo esta nota a colación también? Porque nos está mostrando que hay un patrón ya cada vez más definido. No se trata solamente del grupo Kraken, no es un caso aislado, No. sino ya hay muchas deserciones, también hay muchas rendiciones y también hay muchas deserciones, no del frente, sino de ucranianos que están huyendo hacia otros países pues de la guerra para que no los recluten. Claro, y es que hay muy pocas notas o muy pocas salen públicas de los mismos ucranianos, su pensar, qué opinan. Ellos no están de acuerdo, obviamente, cómo Zelensky está llevando este asunto. Tampoco están de acuerdo en no poder acercarse a Zelensky porque lo tienen muy restringido, el que realmente manda en Ucrania. Entonces ellos no tienen ni voz ni voto, no se escucha lo que ellos piensan, no se escucha lo que ellos opinan de nada. Decía por aquí nuestra amiga Carmen Pérez Prot, ahora los gringos solucionarán este asunto. El detalle es que les va a llevar 4 veces más tiempo de desarrollarlo y les va a salir 3 veces más caro que lo que hagan los rusos, porque lo dijo el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, en una entrevista, que sí, que efectivamente para ellos desarrollar el armamento es 4 veces más tardado y 3 veces más costoso. Sí. Entonces, de aquí a que la maquinaria rusa va 4 veces más rápido, ellos pueden tener algo, poner fechas, un ejemplo, en un mes, Estados Unidos le va a tardar 4 meses en tener el cambio. Entonces, ahí en la guerra, 3 meses de diferencia, 4, son muchísimos. Es una ventaja sustancial. Bastante, es una ventaja enorme. Mira, Alba, la encuesta de la noche. ¿Qué efecto tendrá la deserción del Kraken en las tropas ucranianas? Es una encuesta difícil. ¿Más deserciones en las tropas? ¿Cacería de desertores o rendiciones masivas? Alba, la pregunta interesante también es, ¿qué fue de los Kraken? Imagínate dónde están esos tipos con el armamento más avanzado que tenía Ucrania, que se los había dado Occidente, entregados a los Kraken y se pelaron. Todo ese armamento, ¿dónde crees que está? En Europa. Pues claro, en el mercado negro. En el mercado negro. No se fueron sin un centavo en la bolsa, ¿eh? Claro, se fueron forrados. Forrados en billetes. Vamos a cerrar la encuesta. Muchas gracias por participar en YouTube. Y aquí están los resultados. ¿Qué efecto tendrá la deserción del Kraken en las tropas ucranianas? El 55% cree que esto va a hacer una avalancha de deserciones en las tropas. El 35% cree que va a causar rendiciones masivas y el 10% una cacería de brujas. Tema a reflexionar, Alba, por supuesto. Sí. ¿Dónde están los Kraken? Te apuesto que no tan fácilmente los van a encontrar. Estos tipos tenían conexiones en el mercado negro. Tú sabes, por ejemplo, Alba, que tiene mucha relación con lo que tú nos vas a hablar mañana en tu canal. Ese misil intacto ATAK-MS que hoy tiene Rusia en su poder y que está diseccionando para saber cómo se fabrican, cuáles son sus puntos débiles, cómo derribarlos o replicarlos. ¿Cómo es que lo consiguieron? ¿Les cayó del cielo y cayó intacto? Según dicen las fuentes rusas que salieron a decirlo, según esto fue que cayó y no explotó completamente, que tuvo una falla. Entonces que ellos, según dicen ellos, que lo recogieron y que obviamente todas sus tropas saben que si encuentran armamento en buenas condiciones, tienen que llevarlo porque los están analizando. Entonces, que lo sacaron, que lo analizaron y pues que ya tienen todo, los diagramas y todo. Cuando ellos sacaron la nota es porque ya tienen toda la información de los misiles y muy probablemente ya están desarrollando o ya tienen la tecnología para pararlos, que eran las joyas, una de las grandes joyas de la corona de Lockheed Martin. Pero también déjame decirte otra teoría que no hay que descartar. Rusia en estos momentos está con el costal en el hombro, cantándole a las tropas ucranianas y Mars Attacks y tanques de guerra de la OTAN que venda. Y por supuesto que grupos como los Kraken, ¿tú crees que van a tener algún reparo si abandonan el frente en venderles ese equipamiento a la OTAN? De la OTAN a Rusia. Pues claro que se lo van a entregar. Incluso ni siquiera por dinero, hasta para obtener un salvoconducto. Es muy probable que esto suceda, amigos. Y ahora, el primer problema que tiene Ucrania
es que el Kraken ha desertado. El segundo problema que tiene el mundo, no Ucrania, es a dónde fue a parar el armamento que tenían los Kraken. Los tanques blindados ahí estaban porque no se los podían llevar. Pero ¿y lo demás? Al mismo tiempo estamos viendo cómo Europa está cada vez más retacado de armamento de la OTAN, que va a parar por manos del mercado negro, por grupos como estos. Pero ¿sabes qué es lo curioso? Que esta nota de la deserción de los Krakens no está en primeras planas en muchos medios, pero sí está en primeras planas en muchos medios occidentales, que Rusia está utilizando a los nuevos ciudadanos rusos o los nuevos inmigrantes para hacer barreras y barricadas. Esa es la nota. Y dices, ok, hay que conocer también esa parte. Pero ¿por qué ocultar la parte de la deserción de los Kraken? Sobre todo cuando es tan peligroso porque tenían muchísimo armamento. ¿Dejaron el armamento o se lo llevaron? Esos inmigrantes no leyeron las letras chiquitas. No. Es como otra historia que yo me sé de un país que le ofrece a los inmigrantes irregulares que si sus hijos se enlistan en el ejército, le pueden dar papeles a los papás. Uh-huh. No me acuerdo qué país es, pero por ahí leí ahí esa historia. Déjenmela en los comentarios porque como a Biden la memoria me falla a veces. No, la excusa fue de que se estaba quedando dormido en el debate, porque si vivieron el debate ya vieron que cabeceaba, pescaba, de en mi pueblo pescaba, la pesca estaba buena. Es porque él no había dormido bien, porque ha tenido una agenda muy apretada, entonces estaba cansado. Aparte estaba fuera de sus horarios laborales, entonces por eso probablemente el próximo debate vaya a ser a las 3 de la tarde o a las 2 de la tarde para que sean un horario descansadito. Alba, pero el último viaje que hizo registrado Biden había sido mucho tiempo antes que eso, a la cumbre del G7. No, pero es que el cambio de horario le pega. Pues, el jet lag. Pues sí, pero ya tenía ratito ahí en... Es lo mismo, tarda en recuperarse. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.